El problema del dolor. C.S. Lewis. Capítulo V. La caída del hombre. La respuesta cristiana a la pregunta planteada en el último capítulo se halla en la doctrina de la caída. De acuerdo con ella, el hombre en su estado actual es una infamia para Dios y para sí mismo, y una criatura mal adaptada al universo, pero no por haber sido creado así por Dios, sino por haberse hecho de ese modo abusando de su libre albedrío. Esta es, a mi juicio, la única función de la doctrina indicada, la cual existe para protegernos de dos teorías no cristianas sobre el origen del mal. La primera es el monismo y establece que Dios mismo, situado por encima del bien y del mal, produce los efectos a los que nosotros damos esos dos nombres. La segunda es el dualismo y afirma que Dios produce el bien, mientras que el mal es obra de un poder igual e independiente. Frente a estas dos opiniones, el cristianismo afirma lo siguiente: Dios es bueno e hizo buenas todas las cosas, y por causa de su bondad. Una de las cosas buenas creadas por Él, el libre albedrío de las criaturas racionales, incluía, por su propia naturaleza, la posibilidad del mal, y las criaturas se han hecho malas aprovechándose de ella. Es preciso distinguir esta función, la única que reconozco en la doctrina de la caída, de otras que se le atribuyen y que yo rechazo. La doctrina no responde, a mi juicio, a la cuestión de si es mejor para Dios crear o no crear. Ese es un problema que ya he desestimado. Como creo que Dios es bueno, estoy seguro de que si la pregunta tiene algún sentido, la respuesta debe ser que es mejor. Dudo, no obstante, de que la pregunta tenga el menor sentido, pero incluso si lo tuviera, la respuesta correspondiente, estoy persuadido de ello, no se podría alcanzar con la clase de juicios de valor que el hombre se puede formar. En segundo lugar, la doctrina de la caída no se puede utilizar para mostrar que es justo en términos de justicia distributiva castigar a los individuos por las faltas de sus remotos antepasados. Algunas versiones parecen implicar tal cosa, mas yo me pregunto si alguna de ellas, tal como la entienden sus partidarios, significa realmente eso. Los padres de la Iglesia tal vez dijeran ocasionalmente que hemos sido castigados por el pecado de Adán. Mucho más a menudo dicen, no obstante, que nosotros hemos pecado en Adán. No es fácil averiguar el significado de esta afirmación y cabe la posibilidad de decidir por nuestra cuenta que es errónea. Pero no creo que podamos rechazar su modo de hablar acusándolo de ser mero modismo. Los padres de la Iglesia creían juiciosa o disparatadamente que estamos realmente comprometidos, y no sólo por ficción legal, en la acción de Adán. Tal vez resulte inaceptable el intento de formular esta creencia diciendo que estábamos en Adán, en sentido físico, que Adán fue el primer vehículo del plasma del germen inmortal. Muy distinta es, sin embargo, la cuestión de si la creencia misma es una confusión o se trata de una penetración real en las realidades espirituales superior a nuestro modo habitual de comprensión. Mas por el momento no se plantea esta cuestión. Como ya he dicho, no es mi propósito sostener que la transmisión al hombre moderno de las incapacidades contraídas por sus remotos antepasados sea un paradigma de justicia retributiva. Para mí es más bien una muestra del género de cosas, consideradas en el capítulo 2, implicadas necesariamente en la creación de un mundo estable. Dios no hubiera tenido la menor dificultad, sin duda alguna, en borrar milagrosamente las consecuencias del primer pecado cometido por un ser humano. Sin embargo, la acción divina no hubiera producido un gran bien a menos que el Creador
hubiera estado dispuesto a eliminar también las del segundo, las del tercero y las de todos los sucesivos. Si dejara de producirse el milagro, alcanzaríamos antes o después nuestra lamentable condición presente. Si no lo hiciera, el mundo, sostenido y corregido continuamente por intervención divina, sería un universo en el que nada importante dependería de la elección humana, en el que la certeza de que una de las aparentes alternativas no conduciría a ninguna parte, es decir, no sería realmente una alternativa, haría desaparecer la propia elección. Como hemos tenido ocasión de ver, la libertad del ajedrecista para jugar al ajedrez depende de la exactitud de las casillas y los movimientos. Después de aislar lo que, en mi opinión, constituye el verdadero significado de la doctrina del hombre como criatura caída, podemos considerar ahora la doctrina como tal. El relato del Génesis, lleno de profundas sugerencias, habla de una fascinadora manzana del conocimiento. En la doctrina desarrollada, la fascinación inherente a la manzana desaparece por completo, y el relato del Génesis se convierte sencillamente en la historia de una desobediencia. Siento un profundo respeto incluso por los mitos paganos y más profundo todavía por los de las Sagradas Escrituras. No dudo, pues, de que la versión que recalca la manzana fascinadora y reúne el árbol de la vida y el del conocimiento contiene una verdad más profunda y sutil que la versión que hace de la manzana pura y simplemente una garantía de obediencia. Doy por sentado, sin embargo, que el Espíritu Santo no hubiera permitido que la última versión se impusiera en la Iglesia y lograra la aprobación de los grandes doctores si no fuera, tal como es, verdadera y útil. Esta es la versión de la que voy a tratar, pues, aunque sospecho que la primitiva es mucho más profunda, sé que me será imposible, en cualquier caso, adentrarme en sus profundidades. No voy a ofrecer a mis lectores lo mejor en sentido absoluto, sino lo mejor de que dispongo. En la doctrina desarrollada se afirma que el hombre, tal como Dios lo creó, era completamente bueno y feliz, pero desobedeció al Creador y se tornó en el ser que ahora conocemos. Mucha gente cree que la ciencia ha demostrado que esta proposición es falsa. Ahora sabemos, se suele decir, que los hombres, lejos de surgir de un estado original de virtud y felicidad, han ido ascendiendo lentamente desde una situación de brutalidad y salvajismo. En esta afirmación hay, a mi juicio, una confusión total. Los términos bruto y salvaje pertenecen a esa clase desafortunada de palabras usadas ya retóricamente como expresión de oprobio, ya científicamente como términos descriptivos. Pues bien, el argumento pseudocientífico contra la caída se basa en la confusión entre ambos usos. Si al señalar que el hombre ha ido ascendiendo a partir de un estado de brutalidad, queremos decir simplemente que desciende físicamente del animal, no tengo objeción alguna al respecto. De ello no podemos deducir, sin embargo, que cuanto más retrocedamos, tanto más brutal, en el sentido de inicuo y miserable, será el hombre que encontremos. Ningún animal tiene virtudes morales. Tampoco se puede afirmar que toda conducta animal sería despreciable si fuera seguida por los hombres. Al contrario, no todos los animales tratan a las demás criaturas de su misma especie tan mal como el hombre. No todos son tan glotones o lascivos como nosotros y no hay ninguno ambicioso. Tal vez tengamos razón si decimos que los primeros hombres eran salvajes en el sentido de que sus utensilios, como los de los salvajes modernos, eran escasos y toscos. Pero decir que eran salvajes en el sentido de lascivos, feroces, crueles y traicioneros es hacer afirmaciones que rebasan toda evidencia posible. Y ello por dos razones. En primer lugar, los antropólogos y misioneros modernos están menos inclinados que sus padres a endosar tan desfavorable imagen ni siquiera a los salvajes actuales.
En segundo lugar, no es lícito deducir de las herramientas de los hombres primitivos que eran en todos los aspectos como los pueblos contemporáneos que fabrican un utillaje semejante. Debemos mantenernos alerta contra una ilusión engendrada, al parecer de modo natural, por el estudio del hombre prehistórico, al que conocemos exclusivamente por los objetos materiales que hizo, o, mejor aún, por una selección casual de los más duraderos. No es culpa de los arqueólogos carecer de mejores evidencias. Esta penuria constituye, sin embargo, una continua tentación de inferir más de lo que legítimamente podemos dar por sentado, que la comunidad que fabricara mejores instrumentos sería mejor en todos los sentidos. Cualquiera puede ver la falsedad de esta suposición, la cual permitiría extraer la conclusión de que las clases acomodadas de nuestra época son superiores en todos los aspectos a las de la época victoriana. Los hombres prehistóricos que hicieron la peor alfarería podrían haber hecho la mejor poesía, y nosotros nunca lo sabríamos. La hipótesis resulta más absurda todavía cuando comparamos los hombres prehistóricos con los salvajes de nuestra época. La similar rusticidad de los utensilios no dice nada sobre la inteligencia o la virtud de sus fabricantes. Lo que se aprende mediante ensayo y error es necesariamente tosco al principio, sea cual sea el carácter del principiante. La misma vasija podría servir como prueba de la genialidad del artífice si hubiera sido la primera jamás fabricada en el mundo, o como exponente de su torpeza si hubiera sido fabricada tras milenios de alfarería. La moderna estimación del hombre primitivo está basada, sin excepción, en la idolatría del artefacto, uno de los grandes pecados colectivos de nuestra civilización. Olvidamos que, a excepción del cloroformo, nuestros antepasados prehistóricos han hecho los descubrimientos más útiles jamás realizados. A ellos debemos el lenguaje, la familia, el vestido, el uso del fuego, la domesticación de animales, la rueda, el barco, la poesía y la agricultura. La ciencia no tiene nada que decir, pues, ni a favor ni en contra de la doctrina de la caída. Un teólogo actual, con el que están en deuda todos los estudiosos del asunto, ha planteado una dificultad más filosófica. Este autor señala que la idea de pecado supone una ley contra la que pecar. Pero, habida cuenta de los siglos que hubieron de transcurrir para que el instinto gregario cristalizara en costumbres y las costumbres se plasmaran en leyes, el primer hombre, en el supuesto de que haya habido alguna vez un ser que se pueda calificar así, no pudo cometer el primer pecado. El argumento da por sentado que la virtud y el instinto gregario coinciden por lo común y que el primer pecado fue esencialmente un pecado social. La doctrina tradicional habla, sin embargo, de un pecado contra Dios, de un acto de desobediencia, no de una falta contra el prójimo. Si queremos mantener el sentido real de la doctrina de la caída, debemos buscar el gran pecado en un plano más profundo e intemporal que el de la moralidad social. Este pecado ha sido calificado por San Agustín de fruto del orgullo, de movimiento por el que la criatura, es decir, un ser esencialmente dependiente, cuya existencia no proviene de sí mismo, sino de otro, intenta asentarse sobre sí mismo, existir por sí mismo. Un pecado así no necesita complejas condiciones sociales, gran experiencia o un profundo desarrollo intelectual. Desde el momento en que una criatura conoce a Dios como Dios y a sí mismo como yo, se le abre la terrible alternativa de elegir como centro a Dios o al yo. Este pecado es cometido diariamente tanto por niños y campesinos ignorantes como por personas refinadas, por los solitarios no menos que por quienes viven en sociedad. En cada vida individual, en cada día de cada vida individual, la caída es el pecado fundamental tras el que se esconden todos los demás pecados.
usted y yo lo estamos cometiendo en este mismo momento. Estamos a punto de cometerlo o arrepintiéndonos de haberlo cometido. Al despertar, tratamos de ofrecer a Dios el nuevo día. Antes de terminar de asearnos, se convierte en nuestro día, y la participación de Dios en él nos parece un tributo que debemos pagar de nuestro propio bolsillo, una deducción de un tiempo que, según creemos, debería ser nuestro. Un hombre comienza un nuevo empleo con sentido de vocación. Durante la primera semana tal vez siga considerando que su fin consiste en cumplir su vocación, recibiendo de la mano de Dios, cuando se presenten, los placeres y sinsabores como accidentes. La segunda semana comienza a saber de qué va la cosa y durante la tercera trazará su propio plan de trabajo. Cuando proceda de acuerdo con él, estimará que obtiene lo que en derecho le corresponde, y cuando no pueda obrar en conformidad con su propósito, considerará que está siendo estorbado. Obedeciendo un impulso completamente ciego, lleno tal vez de buena voluntad y animado por el deseo y la necesidad de no olvidarse de Dios, un amante abraza a su amada. En este momento experimenta del modo más inocente la emoción del placer sexual, pero el segundo abrazo quizá persiga exclusivamente el goce en cuestión y sea tan solo un medio para alcanzar el fin, es decir, el primer paso cuesta abajo hacia ese estado en que los semejantes son considerados como cosas, como máquinas usadas para obtener placer. Así se impide que en nuestros actos florezca la inocencia. Así se logra también que desaparezca la obediencia y la buena disposición a aceptar lo que nos pueda sobrevenir. Los pensamientos, hilvanados por amor de Dios, como los que nos ocupan en estos momentos, continúan al principio como si fueran un fin en sí mismos, después como si el fin fuera el placer que sentimos al pensar, y finalmente como si lo fuera nuestro orgullo o nuestra celebridad. De este modo nos deslizamos y resbalamos y caemos durante el día entero y durante todos los días de nuestra vida, como si en nuestra actual condición Dios fuera un suave plano inclinado sin ningún punto de apoyo. La verdad es, ciertamente, que nuestra actual naturaleza nos hace resbalar. El pecado, aunque sea venial, es inevitable, pero Dios no puede habernos hecho así. La fuerza que nos aleja de Él, el regreso al hogar, al yo habitual, debe ser, a mi juicio, un producto de la caída. No sabemos exactamente lo que sucedió cuando cayó el hombre, mas, si me permite hacer conjeturas, brindo el siguiente cuadro. Se trata de un mito en sentido socrático, no de una fábula inverosímil. Durante largos siglos, Dios perfeccionó la forma animal llamada a convertirse en vehículo de la humanidad a imagen suya. Le dio manos con un pulgar capaz de aplicarse a cada uno de los demás dedos. Le dotó de mandíbulas, dientes y garganta capaces de articular y de un cerebro lo bastante complejo para realizar las operaciones materiales que sirven de soporte al pensamiento racional. Es probable que las criaturas hayan existido durante siglos en ese estado previo a la aparición del hombre. Tal vez fueran incluso tan inteligentes como para hacer cosas que un arqueólogo moderno aceptaría como pruebas de su condición humana. Sin embargo, en este momento eran exclusivamente animales, pues sus procesos físicos y psíquicos perseguían fines puramente materiales y naturales. Más tarde, en el momento oportuno, Dios hizo descender al organismo, a su psicología y fisiología, un nuevo tipo de conciencia capaz de decir yo y a mí, de verse a sí mismo como objeto, de conocer a Dios, de hacer juicios sobre la verdad, la bondad y la belleza. Por lo demás, esa singular instalación sobre el tiempo le permitía ser consciente del transcurrir temporal. La nueva conciencia, que no se limitaba, como la nuestra, a seleccionar los movimientos surgidos en una parte del organismo, en el cerebro,
Gobernaba e iluminaba el organismo entero, inundando de luz cada una de sus partes. En ese estado, el hombre era conciencia. El moderno yogi pretende, con razón o sin ella, tener controladas las funciones que, a nuestro juicio, forman parte prácticamente del mundo exterior, como la digestión y la circulación. El primer hombre disponía específicamente de un poder así. Los procesos orgánicos obedecían a la ley de la voluntad, no a la de la naturaleza. Los órganos elevaban los apetitos a la sede del juicio, situado en la voluntad, no porque aquellos tuvieran que hacerlo, sino porque ésta lo había elegido. El sueño no era para aquel hombre un sopor que se apoderaba de él, sino reposo consciente y voluntario. Permanecía despierto para gozar del placer y el deber del sueño. Como el proceso de decadencia y regeneración de sus tejidos era también consciente y sumiso, ¿acaso no sea muy fantástico suponer que la duración de la vida quedaba sujeta a su voluntad? Con un dominio completo sobre sí mismo, el ser humano mandaba sobre las criaturas inferiores con las que mantenía contacto. Todavía hoy encontramos individuos extraños con un misterioso poder de amansar a las fieras. El hombre del paraíso disfrutaba de él de un modo eminente. De ahí que la imagen antigua de animales lisonjeando a Adán mientras jugaban delante de él tal vez no sea exclusivamente simbólica. También en la actualidad hay más animales de los que podamos imaginar dispuestos a adorar al hombre si éste les diera una oportunidad razonable. No en balde fue creado el hombre para ser sacerdote y en cierto sentido el Cristo de los animales, el mediador a través del cual aprenden el esplendor divino proporcionado a su naturaleza irracional. Y Dios no era para el hombre un resbaladizo, plano, inclinado. La nueva conciencia había sido creada para descansar en su Creador, y en él descansaba, por rica y variada en caridad, amistad y amor sexual que fuera la experiencia de sus compañeros o de su compañera, de las bestias o del mundo circundante, percibido entonces por primera vez como bello y sobrecogedor. Dios ocupaba, sin el menor esfuerzo doloroso por parte del hombre, el primer lugar en su amor y sus pensamientos. En perfecto movimiento cíclico, el ser, el poder y el gozo descendían de Dios al hombre en forma de dones y volvían del hombre a Dios como amor obediente y adoración extática. En este sentido, el hombre era entonces, aunque no en todo, verdaderamente el Hijo de Dios, el prototipo de Cristo, y representaba perfectamente, con el gozo y la naturalidad de sus facultades y sentidos, la entrega filial de sí mismo realizada por nuestro Señor en la agonía de la crucifixión. Si la juzgáramos por sus utensilios y por su lengua, esta bendita criatura nos parecería indudablemente un salvaje. Le quedaba por aprender todo cuanto la experiencia y el ejercicio pueden enseñar. Si tallaba la piedra, lo hacía a buen seguro de forma bastante tosca, y seguramente hubiera sido incapaz de expresar mediante conceptos su experiencia paradisíaca. Mas todo esto es por completo irrelevante. Todos recordamos haber tenido desde la infancia, antes de que nuestros padres nos consideraran capaces de entender cosa alguna, experiencias espirituales tan puras y graves como las que hayamos podido tener después, aunque, por supuesto, menos ricas en hechos. El propio cristianismo nos enseña que existe un momento, el único importante a fin de cuentas, en que el instruido y el adulto no tienen en absoluto ventaja alguna sobre el sencillo y el niño. No tengo la menor duda de que si el hombre del paraíso apareciera ahora ante nosotros, lo consideraríamos un completo salvaje, una criatura a la que explotar o, en el mejor de los casos, tratar con aire protector. Solo uno o dos, los más santos de entre nosotros, se tomarían la molestia de mirar por segunda vez a la criatura desnuda, desgreñada
de poblada barba y hablar torpe, mas tras algunos minutos se postrarían a sus pies. No sabemos cuántas criaturas como estas creó Dios, ni durante cuánto tiempo permanecieron en el estado paradisíaco. Alguien o algo les susurró que podían ser como dioses, que podrían dejar de ordenar su vida de acuerdo con su Creador y de recibir sus deleites como gracias inmerecidas, como accidentes, en sentido lógico, surgidos en el curso de una vida no ordenada al deleite, sino a adorar a Dios. Así como el joven desea recibir de su padre una asignación regular con la que contar, como algo propio para trazar sus planes individuales, con todo derecho por lo demás, pues el padre es al fin y al cabo una criatura como él, aquellos hombres deseaban ser independientes, cuidar de su futuro, hacer planes para obtener placer y seguridad, tener un meum, algo propio, no de él, con lo que pagar a Dios un tributo razonable en forma de tiempo, atención y amor. Querían, por así decirlo, considerar sus almas como algo suyo. Esto significaba, no obstante, vivir una mentira, pues nuestras almas no son realmente nuestras. Anhelaban poseer un rincón en el universo desde el que pudieran decirle a Dios: esto es asunto nuestro, no tuyo. Mas no hay un escondite semejante. Deseaban ser nombres, pero eran y serán eternamente adjetivos. No tenemos la menor idea del acto específico o serie de actos en que halló expresión ese deseo imposible e internamente contradictorio. Hasta donde yo alcanzo a ver, pudo tener relación con comer realmente una fruta, pero el hecho carece de importancia. Este acto de obstinación por parte de la criatura, que constituye un completo falseamiento de su condición criatural, es el único pecado que se puede identificar con el concepto de caída. La dificultad del primer pecado estriba, en efecto, en ser completamente abominable. De lo contrario, sus consecuencias no serían tan terribles, y a la vez de una índole tal que pudiera ser cometido por un ser libre de las tentaciones del hombre caído. Se trata de un pecado posible incluso para el hombre del paraíso, pues la mera existencia de un yo, el simple hecho de llamarle yo, incluye desde el principio el peligro de idolatrarse a sí mismo. Si yo soy yo, vivir para Dios en vez de para mí mismo exige un acto de autorrenuncia, por pequeño y fácil que sea. Este es, si se quiere, el punto débil de la naturaleza auténtica de la creación, el riesgo que, al parecer, Dios consideraba que valía la pena correr. El pecado, no obstante, fue realmente atroz porque el yo que el hombre del paraíso debía entregar a Dios no tenía naturalmente oposición alguna para someterse a él. Sus data, valga la expresión, eran un organismo psicofísico enteramente sujeto a la voluntad y una voluntad naturalmente dispuesta, no forzada, para entregarse a Dios. La entrega de sí, anterior a la caída, no entrañaba esfuerzo alguno. Tan solo exigía una dulce victoria sobre un mínimo apego al propio yo, el cual se deleitaba en ser vencido. Podemos ver aún hoy una débil analogía en el arrobamiento de la entrega mutua de los amantes. El hombre del paraíso no se sentía tentado, en el sentido actual del término tentación, de elegir el yo, ni tenía pasiones o inclinaciones que le empujaran en esa dirección. Nada salvo el hecho escueto de que el yo era el mismo. Hasta ese momento, el espíritu humano había controlado completamente el organismo y esperaba a todas luces retener el control una vez hubiera dejado de obedecer a Dios. Pero como su autoridad sobre el organismo era delegada, la perdió cuando él mismo dejó de ser delegado de Dios. Al separarse hasta donde pudo de la fuente de su ser, se alejó también de la fuente del poder, pues cuando decimos, refiriéndonos a las cosas, que A gobierna a B, queremos decir realmente
que Dios gobierna a B por medio de A. Ignoro si para Dios hubiera sido intrínsecamente posible seguir gobernando el organismo a través del espíritu humano una vez que éste se rebeló contra él. En todo caso, no lo hizo. A partir de ese momento comenzó a gobernarlo de un modo más externo, no por las leyes del espíritu, sino por las de la naturaleza. De este modo, los órganos no gobernados ya por la voluntad del hombre quedaron sometidos al gobierno de las leyes bioquímicas generales y sufrieron las consecuencias de la interacción de unas con otras, como el dolor, la senilidad y la muerte. En la mente del hombre empezaron a aparecer deseos no elegidos por su razón, sino causados por los hechos bioquímicos y ambientales. La propia mente quedó sujeta a las leyes psicológicas de la asociación y otras semejantes, creadas por Dios para gobernar la psicología de los antropoides superiores. A la voluntad, atrapada en la ola de marea de la naturaleza desnuda, no le quedó otro recurso que hacer retroceder por la fuerza alguno de los nuevos pensamientos y deseos. Esos desasosegados rebeldes se convirtieron en el subconsciente tal como hoy lo conocemos. El proceso no es comparable, a mi juicio, con el simple deterioro que ahora pudiera sufrir un individuo cualquiera. Realmente significó la pérdida del rango característico de su especie. Con la caída, el hombre perdió en última instancia su específica naturaleza original. Polvo eres y al polvo volverás. El organismo entero, elevado a la categoría de vida espiritual, retrocedió a la condición meramente natural de la que había sido alzado en el momento de la creación. Algo semejante había ocurrido mucho antes en la historia de la creación, al elevar Dios la vida vegetal hasta convertirla en vehículo de la animalidad, el proceso químico en vehículo de la vida vegetal y el proceso físico en vehículo del químico. De señor de la naturaleza, el espíritu humano se convirtió en simple huésped y a veces incluso prisionero en su propia casa. La conciencia racional se transformó en lo que ahora es, una luz intermitente apoyada en una parte pequeña de los mecanismos cerebrales. La limitación de los poderes del espíritu significó, sin embargo, un mal mucho menor que la corrupción del propio espíritu, que se apartó de Dios para convertirse en su propio ídolo. Aunque mantenía la posibilidad de volver a él, solo podía hacerlo con un doloroso esfuerzo, pues su tendencia natural lo inclinaba hacia sí mismo. El orgullo y la ambición, el deseo de aparecer hermoso a sus propios ojos, de despreciar y humillar a todos sus rivales, la envidia y la búsqueda desasosegada de más y más seguridad fueron desde entonces las actitudes más naturales para él. No sólo era un débil rey de su propia naturaleza, sino un mal soberano de ella, pues despertaba en el organismo psicofísico deseos mucho peores que los que éste causaba en él. Esta condición fue transmitida de forma hereditaria a las generaciones siguientes, pues no era simplemente lo que los biólogos llaman variación adquirida, sino la aparición de una nueva clase de hombre. Una nueva especie, no creada por Dios en ningún momento, se instaló en la existencia como consecuencia del pecado. El cambio sufrido por el hombre no fue comparable con el desarrollo de un nuevo órgano o la adquisición de un hábito original, sino un cambio radical de su naturaleza, un trastorno de la relación entre sus diferentes partes y la íntima perversión de una de ellas. Dios podía haber detenido este proceso mediante un milagro, pero eso hubiera significado, por decirlo con una metáfora un tanto irreverente, eludir el problema que se había planteado a sí mismo al crear el mundo, expresar su bondad mediante el drama universal de un mundo de seres libres capaces de usar su libertad para rebelarse contra él. El símbolo del drama, la sinfonía o la danza, es útil para corregir el despropósito que puede surgir cuando hablamos en exceso de Dios
como un ser que piensa y crea el mundo para el bien, insistiendo al tiempo en que el bien es desbaratado por el libre albedrío de las criaturas. Todo ello puede suscitar la ridícula idea de que la caída pilló a Dios por sorpresa y trastornó sus planes, o el pensamiento, más ridículo todavía, de que los planes de Dios exigían unas condiciones que, como bien sabía él, no se darían nunca. La verdad es que Dios vio la crucifixión en el instante en que creó la primera nebulosa. El mundo es un baile en el que el bien que viene de Dios es obstaculizado por el mal, cuyo origen está en las criaturas. El conflicto entre ambos es resuelto por la decisión divina de asumir la naturaleza doliente, que es la causa del mal. La doctrina de la caída, un acto libre del hombre, afirma que el mal, que hace de combustible o materia prima de un segundo y más complejo género de bien, no es obra de Dios, sino del hombre. Ello no significa que Dios no hubiera logrado una totalidad armónica de semejante esplendor, en caso de que no cejemos en hacernos preguntas así, si el hombre hubiera seguido en su estado de inocencia original. Conviene tener presentes, sin embargo, que cuando hablamos de lo que podría haber ocurrido, de contingencias ajenas a la realidad, ignoramos por completo de qué estamos hablando. No hay un tiempo y un espacio fuera del universo existente en los que pudiera ocurrir o pudiera haber ocurrido todo esto. El modo más decidido de afirmar la libertad efectiva del hombre consiste, a mi juicio, en decir que si en algún lugar del universo real existieran otras especies racionales distintas del hombre, no sería necesario suponer que también hubieran caído. El hecho de ser miembros de una especie corrompida explica nuestra condición presente. No quiero decir, desde luego, que nuestro sufrimiento sea un castigo por ser algo que ahora ya no podemos dejar de ser, ni tampoco que seamos moralmente responsables de la rebelión de un remoto antepasado. Si, pese a todo, estimo nuestra condición presente una consecuencia del pecado original y no simplemente el resultado de un infortunio primigenio, se debe a que nuestra actual experiencia religiosa no nos permite considerarla de otro modo. En teoría podemos decir, sí, es cierto, nos comportamos como alimañas porque somos alimañas, pero, a fin de cuentas, eso no es culpa nuestra. Ahora bien, lejos de admitirlo como excusa, el hecho de ser alimañas constituye para nosotros una vergüenza y una aflicción mayores que cualquiera de los actos particulares causados por esa mezquina condición nuestra. La situación no es tan difícil de entender como algunos quieren hacernos creer. Surge entre los seres humanos siempre que un muchacho maleducado es introducido en una familia decente, cuyos miembros se recordarán unos a otros que no es culpa del chico ser pendenciero, cobarde, chismoso y embustero. Sea cual sea la causa por la que llegó a esa situación, su actual carácter es detestable. No pueden amarlo tal como es, pero sí pueden intentar cambiarlo. Mientras tanto, aunque el muchacho sea completamente desgraciado por haber sido educado de ese modo, no podemos decir que su carácter es una desdicha, como si el joven fuera una cosa y su carácter otra. Es él, precisamente él, el que busca pendencia, roba y disfruta haciéndolo. Y cuando comience a enmendarse, sentirá vergüenza de lo que está empezando a dejar de ser. Con esto he dicho todo cuanto se puede decir en el nivel en que me he situado, el único desde el que me siento capaz de tratar el tema de la caída. No obstante, he de advertir una vez más a mis lectores que es un nivel profundo. No hemos dicho nada sobre el árbol de la vida y el árbol del conocimiento, que encierran, sin lugar a dudas, un gran misterio. Nada hemos dicho tampoco sobre la declaración paulina de que, así como en Adán hemos muerto todos, así también somos todos vivificados en Cristo. Este pasaje constituye el trasfondo de la doctrina patrística
acerca de la presencia física del hombre en la costilla de Adán y de la enseñanza anselmiana sobre la inclusión por ficción legal de todos nosotros en el Cristo doliente. Esas ideas tal vez hicieran bien en su época, mas a mí no me han procurado ninguno. Sin embargo, no voy a inventar otras. Recientemente hemos oído por boca de diferentes científicos que no debemos esperar ninguna descripción adecuada del mundo real y que si construimos imágenes ideales para ilustrar la física cuántica, nos alejaremos de la realidad en lugar de acercarnos a ella, pues aún tenemos menos derecho a exigir que sean objetos de descripción precisa o de explicación conceptual las más altas realidades espirituales. La verdadera dificultad de la fórmula paulina reside en el término en, usado repetidamente en el Nuevo Testamento, con un sentido que nos resulta imposible entender adecuadamente. El que podamos morir en Adán y vivir en Cristo parece implicar, a mi juicio, que el hombre tal como es difiere bastante del hombre tal como es representado por las categorías del pensamiento y las imágenes tridimensionales. Asimismo, comporta, a mi modo de ver, que la separación percibida entre individuos, modificada solamente por relaciones causales, está equilibrada en la realidad absoluta por algún tipo de animación recíproca de la que no tenemos idea alguna. Tal vez las acciones y sufrimientos de grandes arquetipos individuales, como Adán o Cristo, sean nuestras no por ficción legal, metafóricamente o de modo casual, sino de una manera mucho más profunda. No se trata, como es lógico, de individuos que se disuelvan en una especie de continuo espiritual, como creen los sistemas panteístas. Esa idea es completamente descartada por nuestra fe. Pero puede haber alguna tensión entre la individualidad y algún otro principio. Creemos que el Espíritu Santo puede estar realmente presente y obrando de forma eficaz en el espíritu humano, pero no consideramos, como hacen los panteístas, que su acción en nosotros nos convierta en partes, modificaciones o cualidades de Dios. A la larga, tal vez sea preciso aceptar como verdadero, en el grado conveniente, algo semejante incluso para los espíritus creados. ¿Acaso debamos admitir de algún modo, como seguramente hayamos de aceptar la acción a distancia dentro de nuestra concepción de la materia, que cada ser espiritual creado por Dios está presente en todos o en algunos de los demás, sin dejar de ser distinto de ellos? Cualquiera de nosotros habrá percibido seguramente cómo parece ignorar a veces el Antiguo Testamento nuestra concepción del individuo. La promesa hecha a Jacob, yo bajaré contigo a Egipto y te haré volver a subir, es cumplida por Dios bien mediante el entierro del cuerpo de Jacob en Palestina, bien mediante el éxodo de los descendientes de Jacob al abandonar Egipto. Es correcto relacionar esta noción con la estructura social de las primitivas comunidades, en las que el individuo es pasado por alto continuamente en beneficio de la tribu o la familia. Nosotros debemos expresar esta relación, sin embargo, mediante dos proposiciones de igual importancia. La primera afirma que la experiencia social de las comunidades primitivas no permitiría a los antiguos ver ciertas verdades percibidas por nosotros, y la segunda, que los hacía sensibles, en cambio, a verdades para las que nosotros somos ciegos. La ficción legal, la adopción, la transmisión del mérito y la imputación de culpabilidad no habrían desempeñado el papel que desempeñaron dentro de la teología si hubieran sido consideradas siempre tan artificiales como nosotros las consideramos ahora. Me ha parecido oportuno echar una ojeada como la precedente a algo que para mí es una cortina impenetrable. Sin embargo, como ya he dicho, no forma parte de mi argumentación presente. Sería fútil a todas luces intentar resolver el problema del dolor creando otro problema.
La tesis de este capítulo se puede formular sencillamente así. El hombre, considerado en sentido específico, dañó su propia naturaleza. Por consiguiente, el bien proporcionado al ser humano en su actual situación debe ser ante todo enmendador o corrector. A continuación, nos ocupamos del papel efectivo del dolor en esta rectificación o corrección. Fin de La caída del hombre. Del problema del dolor, de C.S. Lewis.